Bueno, ¿ven, ven bien ahí, muchachos? Sí, sí, Ah, impecable. Este, yo todavía los escucho muy bajo todo, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, mi nombre es Leopoldo Trivel. Hoy arrancamos con esta materia de la licencia B, que es ética deportiva. Bueno, básicamente los objetivos que tenemos para el curso, la ética es una de las partes de la filosofía. Y bueno, lo que vamos a buscar es conocer conceptos básicos sobre ética, moral, la conducta desde lo filosófico, la aplicación de esos conceptos en el ámbito social y del fútbol, conocer la normativa, este, y a ver, para un poquito que ahí. Ah, perfecto, ahora sí. Bien. No veo nada. Ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Este, bien. Bien, no es la diapositiva, ¿no? ¿Se ve bien? Ah, perfecto, perfecto, bien. Bueno, lo que les decía, porque yo no las veo porque veo la interfaz del Zoom. Bueno, lo que es conocer los conceptos sobre ética, moral y la conducta desde un punto de vista filosófico, aplicar esos conceptos tanto en el ámbito social como en el deporte, ¿no? Específicamente en el fútbol, que es lo que nos congrega hoy. Conocer alguna normativa respecto al ámbito del fútbol. Esto quizás es de las partes que menos interesa. Sí, y aclaro desde el vamos, de que vamos a ver que existen los códigos de ética, pero no vamos a entrar al estudio pormenorizado de los códigos de ética, porque básicamente los códigos de ética eh, son resultados, o sea, partimos desde la premisa de que nadie puede obligar a nadie a llevar adelante un comportamiento, ¿no? Que si nosotros nos obligan a llevar adelante un comportamiento, no vamos a tener libre albedrío, que es con lo cual terminamos midiendo los conceptos de ética y los conceptos de moral, ¿no? Si a mí me están obligando a hacer algo, ese libre albedrío por el cual mi reflexión o el uso y las costumbres en un tiempo determinado, en un espacio determinado, me llevan a hacer determinadas cosas, no lo hago libremente, sino por obligación. Y eso es lo que viene a romper un código de ética. Si a mí un código de ética me exige algo, eh, la conducta no parte desde un convencimiento, sino más bien desde una obligación o desde una exigencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y resumiendo, los códigos de ética son calcados unos de otros. Básicamente, el de AUF es calcado de Conmebol, el de Conmebol es calcado desde FIFA, y a la vista está, ¿no? Y acá voy a ser muy sincero, yo tengo una visión muy crítica de todo lo que es la organización del fútbol, tanto FIFA como Conmebol, todo ese tipo de organismos. Claro que tiene un código de ética, pero los primeros en violar las conductas éticas y la poca reflexión y la moral son los propios dirigentes que aprobaron ese código de ética, ¿no? Entonces, a mí me choca un poco eso. ¿Tá? Pero bueno, vamos a conocer esa normativa. Y lo que sí, la parte más importante es el tratar de lograr, este, eh, con todo ese bagaje de conocimientos, una reflexión más profunda, un mejor análisis de las situaciones para poder tomar mejores decisiones e incluir principios
incluir valores en el ámbito en el cual nos vamos a mover, en este caso en el fútbol, ¿no? Y creo que ahí está el verdadero desafío, ¿no? El empezar a tomar la dimensión de esa reflexión como ejercicio cognitivo y como ejercicio intelectual al momento de la toma de decisiones, ¿no? Que no sea nada automático, sino más bien, che, si yo hago esto, estoy procurando el bien, si yo hago esto, estoy siendo justo, si yo hago esto, soy fiel a la verdad. Bueno, en el ámbito del deporte, corresponde que seamos de esta forma, corresponde tomar determinado tipo de acciones o capaz que lo mejor es hacer otra cosa, ¿no? Este, básicamente la primera pregunta que nos hacemos es, no es qué hago frente a esto, sino más bien quién voy a ser frente a las decisiones que voy a tomar, ¿no? Y básicamente lo que se busca es mejorar las condiciones y generar normas de relacionamiento, ya sea en el grupo de trabajo, en las relaciones con las instituciones, en las relaciones con los deportistas que vamos a dirigir. Y en el caso de, bueno, estamos hablando de una licencia B, ustedes van a quedar habilitados cuando aprueben esta licencia a dirigir, bueno, juveniles, niños, bueno, ahí también tener en cuenta esa situación especial de nuestros interlocutores, ¿no? Y que están en un proceso de, básicamente, de formación, ¿no? Lo que vamos a ver en cada clase, básicamente este es la primera clase, ética, moral, valores, principios, los juicios de hecho y de valor, vamos a ver si nos da para dar todo hoy. En la segunda clase vamos a ver lo que es la dignidad, los principios de beneficencia, autonomía y equidad, las normas de veracidad y la norma de confidencialidad. Y en la clase 3 vamos a ver comunicación, redes sociales y ética, corrupción, la discriminación y los códigos de ética que veníamos hablando. ¿Tá? Bueno, para entrar de lleno a lo que es la primera clase, bueno, vamos a ver conceptos importantes respecto de ética y moral y las semejanzas y las diferencias que tienen estos dos conceptos, que normalmente la gente se refiere a ellos como si fuera la misma cosa, ¿no? Eh, es muy normal que dice, no, normalmente se hace referencia a un tercero cuando dice, no, este loco no tiene moral o es un inmoral, ¿no? O dicen, sí, no tiene ética ni moral. Y vos decís, bueno, está bien, pero ¿qué es uno y qué es otro, no? Bueno, podemos definir a la ética como una rama de la filosofía que estudia lo correcto o no del comportamiento humano. Esto es la virtud, el deber, la felicidad, etcétera, ¿no? Tiene como centro de atención a las acciones humanas y las características de esas acciones, y por eso existen muchas digresiones sobre la relación entre la libertad y la felicidad o entre la libertad y la justicia, y son focos diferentes planteamientos éticos de donde resulta el concepto de dignidad y otros como el de responsabilidad o incluso el de bien común. A ver, cuando nosotros arrancamos y decimos que es una rama de la filosofía, nosotros ahí ya estamos diciendo que es la ética en sí es un ejercicio intelectual. ¿Ah? La filosofía es un ejercicio intelectual del pensamiento, del cuestionamiento, del preguntarnos y respondernos a partir del conocimiento, a partir de la reflexión, a partir de la comprensión y del desarrollo de las ideas. O sea, ¿a qué voy? La filosofía no se queda con la respuesta básica, sino más bien busca esa respuesta reflexiva que logre en algún momento llegar a ser una regla abstracta, universal y atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda ser aplicado en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier, y en cualquier lugar, ¿no? En lo abstracto más absoluto. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que alimenta esa reflexión en el caso de la ética? Bueno, en el caso de la ética
Porque, o sea, esas mismas reglas las podemos utilizar, por ejemplo, para ver, no sé qué, conceptos políticos, ¿no? Y bueno, ahí estaríamos dentro de lo que es el marco de la filosofía política para lograr esas normas políticas abstractas. Ahí estamos en una rama de la filosofía. Ahora, en la ética propiamente dicho, lo que alimenta esa reflexión sobre lo que vamos a reflexionar son las acciones humanas, ¿no? Que se van a llevar a cabo frente a distintas situaciones. A ver, muchachos, perdón porque tengo que pedirle doblemente perdón. Primero, porque los conceptos son abstractos y no son sencillos. O sea, la idea acá no es que esto sea una clase de guía, sino más bien de que ustedes, si tienen alguna duda, pregunten y lo conversamos, ¿no? O lo reexplico de alguna forma. Y el segunda disculpa es porque, y esto siempre lo digo al principio del curso, ustedes son estudiantes de una licencia de entrenador de fútbol. Y, y estos temas de filosofía, a veces de derecho, a veces del pensamiento, de la reflexión, del humanismo, sé que les puede caer pesado, ¿no? La idea acá es el desafío es que ustedes se lleven un pedacito, una noción de todo lo que vamos a dar. De hecho, cuando hagamos la prueba van a ver que la prueba va a ser muy sencilla. Ustedes van a tener el material que están viendo ahora para poder consultarlo, porque soy muy práctico en eso, o sea, no puedo controlar qué consultan o no consultan cuando hacen la prueba. Pero más allá de eso, lo importante es que si tienen dudas, si ven que no estoy comprendiendo, me corten y me digan, ah, Leo, no entendí esto, ¿cómo viene la mano? ¿Está? Retomo. Este, las acciones humanas constituyen ese escenario donde se produce el acto moral en sí, como acto racional sistemático que repercute en los niveles individual, social, antropológico y ontológico. Eh, por eso, o sea, ese acto humano que surge luego de la reflexión y la toma de una decisión, ¿no? Que va a ser un acto moral. ¿Por qué? Porque cuando deja el campo de la reflexión para pasar al campo de la realización, ya pasa a estar contenido en un contexto de tiempo y espacio y una sociedad determinada, se vuelve un acto moral, ¿tá? Y repercute no solamente en mi actividad, sino también en la percepción de los otros respecto a lo que hago yo, en la percepción del grupo humano que me rodea y también en la percepción de toda la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de lo ontológico, es también de la construcción que esos actos morales que repetidamente se van a ir dando porque son aceptados por esa sociedad, generan esa aceptación en ese tiempo y espacio y esa sociedad determinada. ¿Ah? Dicho acto se tiene como un acto libre, eso por eso hablamos hoy del tema del código de ética. Cuando se me impone algo, ese acto deja de ser libre, sino pasa a ser un acto de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, ya no es un acto moral, sino es un acto reglado. ¿Ah? Y el acto moral debe ser libre y consciente. Y de ahí sale lo racional. Todo lo que yo hago libre y conscientemente, lo hago a través del razonamiento, del raciocinio y de la toma de la decisión propia a partir de esa convicción que tengo. Este supone un juicio sobre las cuestiones que se plantearon con el fin de determinar si es ético o no es ético ese acto, ese resultado de la reflexión, si es bueno o es malo, si con el ejercicio o la ejecución de ese acto moral nos encontramos del lado del bien o del mal. Y esto es todo un tema, al lado del bien, del mal, si existe el bien, si existe el mal.
Estas son cuestiones que se han discutido y se siguen discutiendo en el ámbito de la filosofía desde hace 2.000 o 3.000 años, ¿no? Creo que desde que el hombre es hombre está discutiendo eh, el bien o el mal. Pero principalmente eh, la cuestión de la existencia, no del bien, que casi ya no hay discusión sobre la existencia del bien, sino sobre la existencia del mal, ¿no? Donde ahí sí podemos tener varias corrientes filosóficas que algunas te dicen, sí, el mal existe como tal, y hay otras que te dicen que no, que el mal no existe como propio, sino más bien el mal es el resultado de la ausencia del bien, ¿no? Y eso, por ejemplo, esto que estoy diciendo, que el mal es el resultado de la ausencia del bien, es la postura que toma en la ética o en la filosofía moral de la iglesia, ¿no? Para la iglesia no existe el mal, sino la ausencia de bien. ¿No? Sin embargo, Kant y otros filósofos dicen, no, 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 el mal existe. El mal existe como sí. ¿No? Pasado el concepto de ética, que sí, seguramente están bastante embarullados pero ahora cuando veamos el concepto de moral, se le va a ir aclarando un poco el panorama. Y la moral es lo relativo a los usos y las costumbres. Es un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias que funcionan en un tiempo y en un espacio y en una sociedad determinada. ¿Tá? O sea, se puede distinguir lo bueno y lo malo, pero va a ser esa regla para esa sociedad en ese espacio y en ese tiempo determinado. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Para ver las diferencias, la ética era una reflexión filosófica, de ahí de filosofía moral, y separar una de otra supone situar a la ética en un nivel de la propuesta sobre lo correcto en las acciones humanas y a la moral en el nivel de codificación. O sea, cuando yo hablo desde la ética, lo que estoy hablando es desde el cuestionamiento y la reflexión sobre lo bueno, lo malo, y cuando yo hablo desde la moral, estoy hablando sobre la codificación. Esto para esta sociedad es bueno o esto para esta sociedad es malo, ¿no? La ética siempre será una actividad teórica o reflexiva y la moral una este, práctica y más conectada a la acción. Por ejemplo, la ética teoriza sobre principios y valores que deben regir la conducta humana. Lo que hace la ética es reflexionar. Bueno, el ser humano tiene que ser así, tiene que ser allá, tiene que tomar determinados caminos, debe buscar determinados fines. La existencia del ser humano se debe a tal y tal cosa. Bueno, eso es teorizar. Sin embargo, la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según la escala de valores. Yo frente a una injusticia tengo que actuar de determinada forma. Yo frente a un ladrón que veo que le está robando a una señora, tengo que actuar de determinada forma. Es mucho más concreto, ¿no? Cuando la ética es una disciplina normativa, ¿por qué? Porque reflexiona y trata de generar normas. La moral es una disciplina descriptiva. ¿Por qué? Porque dice, frente a tal cosa, tal otra, frente a tal cosa, tal otra. Si uno hace tal cosa, es malo. Si uno hace tal cosa, es bueno. Se debe castigar a los que hacen tal otra. O sea, es mucho más descriptiva, es concreta. La ética se funda en una reflexión individual, o sea, se basa en ese pensamiento, en ese cuestionamiento y en ese raciocinio que hace cada uno de nosotros. La moral impone normas y costumbres. Y les voy a dar para que lo vean más concretamente. La ética pretende construir valores absolutos, universales e imperecibles, o sea, que sirvan siempre. La moral son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante, el tiempo, el espacio. Ustedes se deben de acordar que hubo un gran conflicto moral durante el último Mundial en Qatar 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque los cataríes tenían determinadas normas de conducta
que responden a una moral, no una ética, a una moral que es propia de esa sociedad catarí en ese tiempo y en ese espacio y en este tiempo. O sea, la persecución de los homosexuales, sin ir más lejos, ¿no? Es algo propio de esa sociedad. Acá, en nuestra sociedad, en nuestros países, como es el Uruguay, a nadie le molesta que haya mujeres homosexuales o hombres homosexuales. A nadie le molesta que un hombre camine con una mujer tomado de la mano. En Qatar estaba prohibido. Ustedes no se acuerdan todos los avisos que tenían para la gente que iba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros nos podemos reflexionar desde el punto de vista ético, nosotros podemos decir, bueno, podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo y fundamentar esa reflexión. Ahora, desde el punto de vista moral, para nosotros, la conducta moral de prohibir un relacionamiento homosexual o de que la igualdad entre el hombre y la mujer es absolutamente inviable en nuestra sociedad. Sin embargo, la sociedad de ellos en ese tiempo, en ese espacio, es totalmente aceptable. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a que es mucho más importante esa reflexión ética que la norma en sí, porque la norma en sí puede cambiar. Y nos ha pasado a todos nosotros, o sea, a nuestra sociedad nos ha pasado. Lo que hace, casi todos tienen un poco más que yo, un poco menos que yo. Yo tengo 42, pero hace 20, 25 años, si vos veías un tipo fumando marihuana en una plaza, era un escándalo. Hoy en día fuma todo el mundo marihuana en todos lados y nadie se escandaliza. Entonces, ¿qué hubo ahí? Y ahí hubo un cambio de normas morales. Hubo una permisividad mayor a una conducta que hace 20, 25 años no era aceptada. ¿Está bien, está mal? Bueno, ahí ya, cuando entramos a ver está bien, está mal, estamos en el campo de la reflexión ética y no en el campo de la codificación moral. ¿Se entienden las diferencias? ¿Ah? Si tienen alguna pregunta, este, háganla que estamos para eso. Bien, vamos a pasar al concepto de virtud. La virtud se trata de nuestra forma de ser, partiendo de la pregunta fundamental, que es ¿cómo debo ser? Era lo que hoy hablaba, que decía, frente a tal cosa, yo lo que me tengo que preguntar es ¿quién quiero ser? ¿Cómo debo ser yo frente a esos problemas? Y no qué debo hacer. ¿Tá? Porque muchas veces la acción puede estar limitada por otras circunstancias, ¿no? Yo capaz que digo, tengo un amigo muy querido y el tipo se enferma y necesita un dinero enorme para poder tratarse. Y yo decía, ¿qué debo hacer? Bueno, debo darle el dinero. Y sí, me preguntás, y sí, pero yo no tengo ese dinero para darle. Entonces, en realidad, la pregunta correcta es, ¿cómo debo ser? ¿Quién debo ser yo frente a ese padecimiento de mi amigo? Y debo ser el que le esté dando el apoyo desde el punto de vista que sí le puedo dar. Si no es con dinero, bueno, voy a estar al lado de él de la forma que pueda estar. Y ahí es donde se ve la virtud. Porque capaz que yo tenga el dinero y se lo dé, pero no soy la persona que lo va a estar acompañando, que va a estar en los momentos jodidos. Y le doy el dinero. Eso es como cuando los padres sienten esa culpa. No sé si alguno eh, ha hablado alguna vez, che, a fulano le dan todo. Sí, y sí, porque los padres no están nunca, entonces, como tienen culpa, le facilitan todo lo que pide. No, no, no. ¿Nunca escucharon eso de padres e hijos? Bueno, esto es lo mismo. Ese padre, en realidad lo que se tiene que preguntar es, che, ¿quién tengo que ser frente a mis hijos?
¿El simple proveedor que le cumple los caprichos o el tipo que está al lado de mi hijo y que lo enseño, que lo educo, que le advierto cómo es la vida? Entonces, por ahí viene el tema de la virtud, ¿no? Es, en definitiva, esa autopercepción de, che, yo quiero ser tal persona y no simplemente cómo voy resolviendo los problemas que se me van planteando. ¿Tá? Es actuar conforme a nuestra capacidad de razonar y la contemplación de la verdad es el ideal de la vida virtuosa. El bien y el mal se caracterizan en términos de actuar de acuerdo con las virtudes tradicionales, hacer que la persona sea buena, porque la vida virtuosa es la más satisfactoria, la más feliz. Y acá vamos a ver algunos autores como Aristóteles, que quizás es el que más ha escrito sobre la virtud, que dice que el conocimiento ético no es solo un conocimiento teórico, que no basta con ser educado en los buenos hábitos. O sea, lo que dice Aristóteles es, no basta con que yo sepa pensar y saber distinguir el bien del mal y tener esa noción de la ética fantástica, sino también de que yo lleve adelante esos actos que hacen el bien y que me hacen virtuoso. O sea, yo reflexiono éticamente para resolver los conflictos y tomo el camino de la virtud para poder eh, sentirme más plenamente. Entonces, ahí viene toda la cuestión, ¿no? Y bueno, y ¿cuál es el ideal del hombre virtuoso? Bueno, es el que se acerca, la vida virtuosa es la que te acerca a la mayor felicidad. Eso, las preguntas últimas siempre son las más difíciles, ¿no? Cuando decís, bueno, está, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Y bueno, ahí la respuesta puede conformar o no, ¿no? En el caso de Aristóteles es básicamente esa. El- la vida virtuosa es la que te acerca más a la felicidad. ¿Por qué? Porque él entendía que el fin de la vida humana es venir a ser felices. ¿Tá? La virtud es la capacidad habitual adquirida a obrar bien el sentido moral, una cualidad de nuestra voluntad que supone un bien para uno mismo y para los demás. Ahora vamos a ver qué son los valores, ¿no? Los valores son cualidades o creencias deseables que encontramos subjetivamente buenas desde el punto de vista moral. Básicamente se trata de todos aquellos que hacen que apreciemos o deseemos algo por sí mismo o por su relación con otra cosa. Esto es, la cualidad o conjunto de cualidades que hacen que deseemos o apreciemos a personas o cosas. O sea, cuando algo tiene valor para mí es porque la consideramos buena, porque creemos que es valiosa, ¿no? Los más conocidos y mencionados dentro de la gama de valores, hablando desde el punto de vista ético, son, no sé, el respeto, la confianza, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, la libertad, la reflexión, todos esos valores. Y los menos conocidos son, por ejemplo, la presencia, la credibilidad, la neutralidad, la previsión, que capaz que esos no se muestran a primera vista de las personas. Es necesario conocer un poquito más o interactuar para que poder conocer esos valores de cada uno, ¿no? El sistema de valores en general son sistemas dinámicos y complejos y que cada autor, cada filósofo, inclusive cada persona puede tener sus tipos, sus categorías y su escala, ¿no? Eh, y eso es algo que también es muy, muy mutable con el tiempo. Nosotros quizás hace unos años había valores que se resaltaban muchísimo más y hoy básicamente ya a nadie les interesa, ¿no? Como hoy en día hay valores que antes ni siquiera existían. Yo qué sé, con todo esto del mundo de los influencers, ¿no? Hace 10 15 años nadie le daba valor a un tipo que te hablaba, te hacía videitos y te recomendaba paseos o cosas para comprar. Sin embargo, hoy en día, esos tipos que hacen videitos y te recomiendan las cosas para comprar, hoy en día tiene un valor enorme, inclusive le llegan a pagar para que hagan eso. Entonces,
ahí hay un cambio en la escala de valores, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Bueno, ahí ya nos vamos a otra reflexión ética, ¿no? Pero la realidad nos indica de que eso hoy en día es apreciado por la gente, ¿no? Hay gente que tiene, hay influencers que tienen millones de tipos que lo siguen, y bueno, seguramente tiene valor para toda esa gente que lo sigue. Respecto a la clasificación de los valores, yo tomé la de Ortega y Gasset porque me parece, por la propia característica de Ortega y Gasset, que era un tipo práctico y poético, me parece fantástico y muy sencillo de comprender. Ortega y Gasset hablaba de los valores sensibles, como puede ser el placer y la alegría, los valores útiles, como la capacidad, la eficiencia, ¿no? Los valores vitales, como la salud, la fortaleza, la velocidad, la fuerza, ¿no? Los valores estéticos, como la belleza, la elegancia, la buena postura. Los valores intelectuales, como la verdad, el conocimiento, la memoria. Y los valores morales, como la justicia, la libertad, la tolerancia, ¿no? La piedad. Esos todos son valores. Entonces, esta es una de las clasificaciones. Si ustedes buscan clasificación de los valores, lo van a tener por todos los autores que hablaron de ética o de filosofía. Poquito, enseguida sale la clasificación de los valores. La razón de ser de los valores es crear el futuro que queremos experimentar. Esta frase es fantástica porque a lo que nosotros les empecemos a dar valor es lo que en un futuro no tan lejano es lo que vamos a experimentar como retorno. Y esto nos pasa en diferentes ámbitos. Eh, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. Si nosotros le valoramos y premiamos de que el tipo se levante temprano y vaya a tiempo, llegue a tiempo a la escuela y le premiamos esa conducta, seguramente con el tiempo ese niño va a ser una persona que llegue a tiempo a todas las reuniones, ¿no? ¿Por qué? Porque le inculcamos el valor de llegar a tiempo. ¿Ah? A ver, pasa en el fútbol. Si nosotros eh, inculcamos la conducta de venir a todos los entrenamientos y premiamos a aquellos que cumplen rigurosamente con todos los entrenamientos, seguramente nosotros a final de la temporada vamos a tener un equipo de un montón de personas que van a ir a todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque se premia eso. Ahora, si nosotros no damos bola y en realidad que vayan o no vayan a los entrenamientos es lo mismo porque llega el sábado y ponemos al que no fue durante la semana, seguramente a fin de la temporada no esté yendo nadie a entrenar. Y eso, o sea, son cosas prácticas que lo pueden ver ustedes en inculcar los valores, ¿no? Le voy a dar en mi plantel valor a la honestidad. Che, mirá, no pude venir porque me dormí. Perfecto. Ahora, si yo me dice el tipo, no, no puedo dormir porque en realidad mi madre se cayó, se quebró la pata, no sé qué, y al otro día ves a la madre caminando, pues, te diste cuenta que te mintió y no le dijiste nada, bueno, seguramente va a ser el primero en muchos que te va a ir mintiendo, ¿no? Son cuestiones que pasa en todo, ¿no? La sociedad también. Nosotros le empezamos a dar valores a determinadas cosas que después generan eh, determinado tipo de comportamientos a nivel social. Cuando, cuando se estudian las políticas públicas, ¿no? Cuando se estudian las políticas públicas, eh, hay gente que lo toma desde el punto de vista de los valores. Che, bueno, pero si yo eh, en realidad hay una discusión muy interesante respecto a las patentes de rodados. Y decía, bueno, si yo en realidad lo que hago es, cada 4 años que cambian los intendentes, es hacer un plan para que se pongan al día y bajo lo que es las multas y recargos por no pagar a tiempo la patente, ¿qué voy a generar? Y que la gente no pague la patente y espere a ese reconvenio para pagar
sin multa y sin recargo. Entonces, la política pública debería decir, no, mirá, yo voy a premiar más al que paga en fecha y no al que no paga y después paga cuando hay una amnistía. Bueno, de eso se trata el tema de qué valores propongo y qué valores trato de sacarlos, ¿no? Básicamente todas las decisiones que tomamos son un reflejo de nuestros valores, los cuales siempre se dirigen hacia la satisfacción de necesidades individuales o colectivas. Bien, ahora vamos a ver los principios, que también son un sistema de normas o leyes que deben ser cumplidas para que el sistema funcione adecuadamente. Son universales, por lo tanto aplican a todos los individuos y son necesarios para obrar de manera correcta. Acá usted dice, pero es lo mismo que los valores. No, no es lo mismo. Acá lo que se espera es que todas las personas conozcan y pongan en práctica esos principios éticos para hacer que la convivencia social se lleve a cabo en armonía, aunque no es necesario que los conozcan, porque igual se terminan aplicando, ¿no? Además, independiente de que los conozca o no, esos principios van a existir y van a seguir siendo aplicados. Son una guía para determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los principios y los valores? Los principios es un conjunto de preceptos de carácter universal que permiten la vida armoniosa en la sociedad. O sea, los principios están más ligados a lo que es la reflexión ética y los valores son un conjunto de normas o cualidades que permitan al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto. O sea, los valores están atados a lo que es la moral. ¿Por qué? Porque lo que se considera correcto siempre en un tiempo y en un espacio. Entonces, al ser un conjunto de normas, regulan ese tiempo y ese espacio y esa sociedad en base a esos valores. Sin embargo, los principios son preceptos que lo que buscan es una mejor reflexión ética. ¿Ah? Bien, a ver, porque estos, bien, me parece que, y en los juicios de hecho y los juicios de valor, en realidad yo estaba viendo que me gustaría seguir con los valores y los principios que los tengo en otra diapositiva, para no entrar, no cambiar de tema y después tener que volver para atrás. Pasa que cuando me mandaron el programa, no me acordaba que estaba tan mal armado el programa. Este, ah, 10. Bueno, en realidad, sí, vamos a ver el principio de veracidad y el principio de autonomía, pero lo vamos a ver la clase que viene. Este, Bueno, los juicios de hechos y los juicios de valor. Se hace un juicio de valor sobre algo al formarse una opinión al respecto basándose en sus principios y creencias y no en hechos que puedan verificarse o probarse. El juicio de valor es lo más común que tenemos. Es, por ejemplo, cuando vemos un jugador y decimos, vos, qué bien que juega fulano. Eso es una opinión respecto de algo
que yo creo y que mi sensación me da de que fulano juega bien o es buen jugador. Hablando estrictamente en el tema de fútbol, ¿no? Sin embargo, un juicio de hecho es una descripción de hechos físicos sin añadir ninguna valoración, sin añadir ninguna opinión, sino que simplemente es una observación de la realidad. Por ejemplo, decir, che, qué alto que es el 9 de la selección que mide 1,90. Y sí, es alto, mide 1,90. Es una observación de la realidad, el juicio de hecho. O sea, que son datos irrefutables. ¿Tá? En realidad, este, ¿a qué vamos cuando hablamos de juicios de hechos y juicio de valor? A poder llegar a distinguir cuando una persona realiza en el ámbito de la filosofía, luego de una reflexión, lo que corresponde es una sentencia, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos una reflexión ética, buscamos llegar a un juicio de hecho. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un acto moral, terminamos haciendo un juicio de valor. No sé si me entiendo. No sé si me entienden. ¿A qué voy? Si yo pregunto, che, eh, el tipo que tiene 2 amarillas va a tomar una roja, y pensás, ¿es justo o no es justo? Decís, bueno, sí, en realidad eh, la normativa dice que el que tiene 2 amarillas va a tener una roja. Fulano tuvo 2 amarillas, va a estar suspendido el próximo partido porque va a tener roja. Eso es un juicio de hecho. Yo no estoy diciendo que me parece bien o que me parece mal. Sin embargo, si yo lo veo desde el punto de vista moral, puedo cuestionar, decir, che, ¿vos viste la patada que dio fulano que le dieron 2 amarillas? ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo mi opinión respecto al hecho para valorar ese hecho de fulano. Y no estoy reflexionando acerca del hecho en sí y la consecuencia que tiene. ¿Tá? Ahí está la diferencia entre los juicios de hecho y los juicios de valor. Bien, ahora vamos entrar básicamente en la ética y el deporte y el fútbol. Ha habido históricamente un montón de gente que se ha referido a la ética acerca en el ámbito del deporte, ¿no? Eh, ya desde Pique, Aristóteles, en un libro que se lo escribió a su hijo, que se llama Nicómaco, en el libro 2, distingue entre los tipos de virtudes. Hoy que hablamos de las virtudes, que eran las dianoéticas, que se deben a su origen e incremento de la enseñanza y por ello requieren experiencia y tiempo, y a las virtudes éticas que proceden de la costumbre y no se producen en nosotros por naturaleza, ya que nada que procede de la naturaleza se modifica por la costumbre. Esto tiene 25.000 críticas y es a modo de información. Ya Aristóteles distinguía aquello que puede ser natural o aquello que proviene del comportamiento repetitivo del ser humano, ¿no? Respecto a la virtud, será el hábito por el cual, lo decía Aristóteles, ¿no? Que la virtud será el hábito por el cual se hace bueno y por el cual se ejecuta bien su función, dada la virtud ética que tiene que ver con las pasiones y las acciones. La virtud debe consistir en el hábito selectivo basado en el término medio entre el exceso y el defecto. Y acá daba varios ejemplos, ¿no? Aristóteles hablaba del término medio o el justo medio, por decirlo de alguna forma, que es, da un ejemplo con la valentía, ¿no? Que si una persona eh, eh, frente a una provocación o frente a una injusticia no se revela, se puede considerar que es un cobarde, pero si se revela por cualquier provocación, pasa a ser un temeroso. Entonces, no es virtuoso ser ni un cobarde ni ser un temeroso que se revela ante cualquier cosa.
hablaba Aristóteles que justamente la virtud está en ese justo medio de poder discernir a través de esa reflexión cuándo y cuáles son las causas por las cuales uno se debe de rebelar. Eh, el mundo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, y nos pasa por todo. Hay cosas que nos hacen entender que se cruzaron la línea y nos revelan, y hay cosas que no. ¿Dónde está esa línea? Bueno, algunos la tienen más antes, otros lo tienen más después, y eso es todo opinable. ¿Por qué? Porque al ser la ética ser una reflexión, tampoco tengo el ejercicio de la ética es el ejercicio del pensamiento, de esa reflexión. No tiene por qué tener una sentencia eh, eh, concreta. Las sentencias concretas en el ámbito de la filosofía moral son la moral como normativa en un tiempo, en un espacio, en una sociedad. Después el ejercicio de la reflexión, que es la ética, es este, atemporal, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Y lo que hoy pensás que es bueno, mañana puede ser no tan bueno, y lo que hoy pensás que es malo, capaz que mañana pasa a ser bueno, ¿no? Es lo que tiene la filosofía, ¿no? Los elementos de esa reflexión, hablaba, es que hay un deseo, una deliberación y una elección. Reciben los sujetos morales la capacidad de deseo, de reflexión y de elección tanto de la virtud como el vicio. Por eso, eh, para Aristóteles pasaba de que esa elección tenía que ser con el libre albedrío. Yo elijo ser virtuoso o yo elijo el vicio, ser una persona viciosa. Si elegimos el vicio, nos alejamos del fin natural que tiende todo hombre, que es la felicidad, lo que hablábamos hoy. ¿A qué venimos? Y bueno, a ser felices, decía Aristóteles. Y esa felicidad se entendía como una actividad contemplativa de lo divino, o sea, poder reflejar tu conducta en algo que te supera como persona, o sea, supera, o sea, que te trasciende como persona, ¿no? Pero si por el contrario elegimos el vicio, no vas a lograr alcanzar trascender como tal. Eh, sí, no sé si tiene alguna pregunta a todo esto, porque es medio volado todo esto. El que no está en la filosofía, decir, este tipo está absolutamente loco, pero en el deporte moderno podemos ver eh, algunas características que son propias, que no estaban en el deporte del siglo XVIII, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, el deporte moderno es producto de una sociedad industrial donde el secularismo, la igualdad de oportunidades, la especialización, la burocratización, la racionalización, el espectáculo y la cuantificación basada en el mayor rendimiento son características propias de esa sociedad industrial que continuó hasta el día de hoy, ¿no? Eh, de todos estos conceptos son todos bastante claros, ¿no? La igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades, perdón, el secularismo empezando, es la separación de los temas deportivos de temas como pueden ser religiosos o políticos, ¿no? Es esa separación entre una cosa y otra, o sea, cuando hablamos del deporte no hablamos en términos ni políticos ni en términos religiosos, hablamos del deporte. ¿Tá? La igualdad de oportunidades nos lleva a que cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier raza, de cualquier sexo, se puede dedicar al deporte y puede triunfar en el deporte. La especialización, ni que hablar, y cada día más, ¿no?
la especialización desde la alimentación, los entrenamientos, el coaching, los psicólogos, la medicina, el derecho, el deporte, todo eso es especialización. La burocratización, si habrá burocratización. Yo me acuerdo que cuando era chico, para jugar al fútbol necesitaba la cédula y la ficha médica. Hoy en día tenés que inscribirte a la liga, tener cédula, ficha médica, carnet de salud, eh, reinscribirte todos los años si tenés tantos minutos jugados, listas de retención, si vas a pasado los 18 años, si sos profesional, tenés que tener firmado contratos, cláusulas de rescisión, estatuto del jugador, estatuto del entrenador. O sea, hay una, un volumen de trabajo administrativo en el deporte que jamás hubo en la historia, ¿no? La racionalización, sí, el entender que el cuerpo humano no es una máquina, que se tiene que tener respeto hacia el deportista como tal, hacia el trabajador del deporte como tal, que hay que cuidarlo, que hay que buscar que tenga el entrenamiento adecuado, el descanso adecuado, la alimentación adecuada, la contención psicológica y emocional adecuada. Eso va todo de la mano de la racionalización. El espectáculo, ni que hablar, cada día más. O sea, acabamos de terminar un mundial de clubes que nos llevó una repartija de millones y millones de dólares por todos lados, eh, traducido a todas las lenguas, este, que fue televisado para todo el mundo. Bueno, o sea, cada día el deporte es más espectáculo. Y la cuantificación basada en el mayor rendimiento, o sea, lo que hace 10 años estaba solamente para determinados tipos de equipos, hoy en día yo qué sé, el sutién ese que te marca cuánto corriste, de los niveles de lactosa y todo lo demás. Eso antes era para determinados equipos profesionales. Hoy en día, tener una cámara con satélite lo tiene cualquiera. Los análisis de rendimiento los accede cualquiera. O sea, todos son números, ¿no? Uno puede saber cuál es la velocidad de un jugador, cuántos kilómetros corre, cuántos minutos resiste, eh, cuál fue los niveles de lesiones, cuál fue la pierna que más se lesionó, qué músculo es, cuánto demoran en recuperarse. Está todo cuantificado, no, no hay nada. Cuántos goles, cuántos minutos, cuántas asistencias, cuántos pases cerrados, todo se cuantifica. ¿Ah? Entonces, este deporte moderno nos lleva a otras lógicas y a otros problemas que no habían hace un siglo atrás, ¿no? Entre ellos, el principal problema podemos venir a decir que viene a ser lo que a la larga termina en la violencia, ¿no? Y podemos llamarlo que es como un enmascaramiento inconsciente del razonamiento moral en las prácticas deportivas. ¿A qué voy? Que el deportista no razona, o la gente vinculada al deporte no realiza esa reflexión basada en esa ética, en esa búsqueda de la virtud, en ese cumplimiento de los principios y en la búsqueda de mejoramiento de los valores. Entonces, eh, entran a jugar otras lógicas y otros paradigmas, ¿no? Esa falta eh, esa falta de formación humanística, por decirlo de alguna forma, nos lleva a que tenemos deportistas hiper recontra preparados para la práctica del deporte, pero muchas veces no preparados para la vida, ¿no? Ustedes vieron que hace un par de semanas este muchacho, el español, cumplió 18 años, el Yamal, Lamine Yamal, cumplió 18 años. Y la fiesta fue un escándalo, ¿no? Un tipo de 18 años que hizo una fiesta con un casino adentro, prostituta, de todo, porque hubo de todo. Este, un tipo que con la edad que tiene ganó lo que ganó.
te está diciendo de que no es normal para una persona de 18 años que no sea él tener ese tipo de fiestas a esos niveles con esa edad. Eh, y eso básicamente es producto de esa falta de reflexión. Vos, con 18 años, ¿qué valores tendrían que estar las personas que lo rodean inculcándole para que el tipo se desarrolle no solamente mejor como deportista, que ya es un deportista excepcional, sino también como persona, ¿no? Si a los 18 estás haciendo eso, cuando cumplas 20, ¿qué haces? Tenés que cerrar Monte Carlo, no sé, cerrar Las Vegas para vos. O sea, ahí está ese tipo, eso es una de las problemáticas, ¿no? Eh, las únicas reglas que conocen los deportistas a determinados niveles son las reglas del deporte. No les importa nada más, ¿no? Frente a esto, ya desde hace muchísimos años, estos autores que eran Lumping, Stoll y Beller, eh, hablaban de esa definición moral referida específicamente a los motivos, acciones e intenciones que mantiene un sujeto moral en relación con los demás, mientras que la ética refiere al estudio de esa moralidad. Y aplicada esta definición al mundo deportivo, la ética estudiará las cuestiones subyacentes, mientras que la moral se referirá a las acciones, motivos e intenciones de los participantes en el deporte. El dilema moral en el deporte se produce por la confusión entre aquellos que creen que lo más importante en el deporte es ganar a toda costa. Este es el gran dilema, ¿no? Que lo vemos, es algo propio de nosotros, cuando hablamos de la viveza criolla, ¿no? Bueno, se gana a cualquier costo, ¿no? Todos se acuerdan del. Me gustaría ver que alguno se refiera. ¿Se acuerdan del tema de Bilardo con el partido de Brasil-Argentina, con los tarros de agua, de la cinta roja y de la cinta azul, que los brasileros tomaban de unos y los argentinos tomaban de otros? ¿Se acuerdan de eso? ¿De ese hecho? Bueno, eh, claro, a ver, si yo fuera argentino, decía, qué bien tuvo Bilardo, cómo los cagó a los brasileros, ¿no? Hoy le ganamos. Pero en realidad, desde el punto de vista ético deportivo, creo que requiere otra reflexión, ¿no? No sé, ¿alguno se anima a dar una opinión o algo? ¿Qué harían si fueran ustedes, por ejemplo? Vos, bueno, básicamente, ese es uno de los dilemas éticos de nuestro siglo, ¿no? ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa? La mano de Suárez, ¿no? Bueno, por la mano de Suárez ustedes dirán, eh, fue sancionada y el tipo erró el penal. Sí, es cierto, fue sancionada y el tipo erró el penal. Está bien, está mal. Bueno, ahí hay varios, ¿no? De hecho, eh, hubo un cambio normativo en las reglas del fútbol. Cuando la pelota indefectiblemente iba a entrar y es sacada con la mano, no se cobra penal, se cobra gol. Actualmente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy equivocado en esa regla? Profe, Entonces, buenas. bueno, Cristian le habla. ¿cómo estás, Cristian? Bueno, mire, Cristian Salvatierra es mi nombre, yo soy argentino. Este, me deja pensando la pregunta del bidón, del bidoncito de agua. Y después pasado otra cosa también en el 86, que el de la mano de Maradona, que hizo gol, Bueno, que la mano de está mal. Maradona también. Eso pues es, digamos, un ejemplo. Bueno, está bueno lo de la mano de Maradona, ¿no? O sea, ni que hablar que si yo fuera argentino, va, por el aprecio que le tengo a Maradona, para mí estuvo bárbaro. Pero eso son otra cosa. Si lo pensamos desde el punto de vista ético, ¿no? Y más si lo que somos formadores, eh, el deporte tiene que ser la canalización no solamente de la sociabilidad a través de una actividad, sino también de inculcar esos valores y esas reflexiones, ¿no? Porque equivocarnos vamos a equivocar todos, somos humanos, ninguno es infalible.
Todos nos vamos a equivocar más allá o más acá. Ahora, el problema es tener conciencia de esas equivocaciones y poder hacer la reflexión de darte cuenta, che, estuve mal, la verdad estuve mal. O en el caso que hagas la reflexión anterior, poder tomar la decisión correcta, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? La práctica Re- deportiva nos lleva, por ser una práctica intercultural y no multicultural, a que se salven determinadas diferencias culturales y la reflexión desde la ética nos debería llevar a esa caracterización universal que valga para cualquier cultura. Por eso hoy, cuando hablábamos del tema de la moral de Qatar, ¿no? Eh, tiene que haber un justo medio donde todos podamos interactuar y convivir, porque eh, si no, es imposible. El fútbol no puede ser un objeto o un canal de modificación cultural para los demás. Lo que tiene que hacer es ser un aglutinante para que todos puedan participar, partir de reflexiones que sean aplicables a cada una de esas morales, ¿no? O sea, en el fútbol juegan 11, básicamente a qué voy, a que, por ejemplo, en Qatar el gran problema no se daba dentro de la cancha, sino el gran problema se daba fuera de la cancha, ¿no? Porque los problemas eran morales fuera de la cancha. Dentro de la cancha eran 11 contra 11, las reglas son estas, chao. Pero es importante tener esa visión de que lo que va a hacer el fútbol es intercambiar relaciones o interacciones de muchas culturas, ¿no? Más quizás no a los niveles locales, pero sí ya a los niveles internacionales y los demás deportes también. La violencia, que básicamente es el desencadenante de esa falta de reflexión, de esa falta de desconocimiento de normas más allá de las propias del deporte y de esas conductas que nos llevan a buscar ganar a cualquier costo, terminan a mitad o a largo plazo en desencadenar la violencia, ¿no? Esa consecuencia es la más evidente por la falta de reflexión en torno a la práctica deportiva y está hoy en día en todos lados. De hecho, si nos ponemos a ver, eh, nosotros estamos después de la final de un torneo intermedio, de lo único que se habla es la bengala y si está bien los 3 puntos, tenían que haber sido 6 y a Peñarol le tenían que cerrar la cancha o no cerrar la cancha. O sea, en definitiva, se quita el foco desde lo deportivo para empezar a dar opiniones o a reflexionar, ni siquiera a reflexionar, sino más bien a gritar soluciones desde una tribuna u otra frente a un hecho que debería ser absolutamente repudiado por todos, ¿no? Eh, eh, y eso lo vemos desde fuera de la cancha, desde adentro de lo que es propiamente la violencia entre compañeros o la búsqueda de ventajas injustas en el juego también están presentes. Estos autores que hablábamos hoy proponen una lista no exclusiva de imperativos categóricos como cimiento de la base moral del deporte y que la aplicación por parte de los competidores, pero también corresponde a toda la gente que es allegada al deporte, va a suponer la superación de los comportamientos violentos. Entonces, hablan que un verdadero deportista compite sacando lo mejor de sus capacidades dentro de lo establecido por las reglas constitutivas y prescriptivas, pero también lo hace dentro del espíritu o etos del deporte, incluidos los valores de justicia, honestidad, responsabilidad. Se debe tratar de ganar desde el respeto por las reglas y por el espíritu del deporte, incluiría los valores de justicia y de responsabilidad. Un oponente no es un enemigo, sino un digno deportista que debe ser tratado como todo el mundo desea que se le trate. Es el principio de responsabilidad. La venganza nunca es aceptable con independencia de la injusticia o violencia en la acción inicial.
Y esto es muy importante, no importa que uno haya sido objeto de un acto injusto, no es la venganza el camino por el cual debemos de transitar frente a la injusticia. ¿Tá? Eso sería la aplicación del principio de beneficencia. Los juegos no se reproducen con la pretensión de intimidar, pues el ideal de un deporte debe ser la búsqueda común de la excelencia, o sea, la superación. Mi victoria es mucho más importante cuando le gano en buena ley al que compite con la mejor de la fe para ganarme a mí, ¿no? Si yo voy a competir con un tipo que no está dispuesto a ganarme, lo que está haciendo es desacreditando mi victoria, básicamente, ¿no? La deportividad requiere modestia, humildad en la victoria y en los elogios, y así el respeto en la derrota, lo que requiere una pedagogía de la derrota. Esto es muy interesante, ¿no? Eh, Cuando formamos deportistas siempre los formamos para ganar. Nosotros somos, el, el latino, somos una escuela de ganadores. Nosotros venimos acá a ganar. Lo importante es ganar o ganar o ganar. Pero en todos los deportes la regla es perder. La excepción es ganar. ¿Qué hacemos para formar al deportista en la derrota? O sea, ¿qué hacemos para que el tipo sepa aceptar de que pueda haber gente que es mejor en ese deporte o que en ese partido fue mejor? Y eso es una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Porque el perder va a ser lo más común. De 20 equipos sale uno campeón, hay 19 que pierden. ¿Estamos de acuerdo, no? Esos 19 que pierden, ¿cómo toman esa derrota? ¿Qué enseñamos? Esa pedagogía de la derrota, decir, oh, muchachos, nos superaron, fueron mejores, tenemos que mejorar en esto, en esto, en esto. O simplemente decimos, no, nos robaron, vamos a cagarlos a palos porque están de vivo. O sea, son distintas actitudes que llevamos adelante frente a la derrota. Y eso es algo a lo que deberíamos empezar a reflexionar firmemente. Después tenemos el decálogo del fair play de FIFA, ¿no? La cual está en la página de FIFA, en casi todos los documentos de FIFA aparece, que dice, juega limpio, la victoria pierde valor si no se logra de forma honesta y justa, engañar es fácil, pero no aporta nada, jugar limpio exige coraje y carácter, brinda mayor satisfacción, juega a ganar, pero acepta la derrota con dignidad, todo partido tiene como meta la victoria, no se debe jugar con la intención de perder, ¿no? Que no juega a ganar, engaña al adversario, defrauda al espectador y se miente a sí mismo. ¿Ah? Acata las reglas del juego, todos los juegos necesitan reglas, respeta a los adversarios, a los compañeros, a los árbitros, a los oficiales, a los espectadores, promueve el interés del fútbol, honra a quienes defienden la buena reputación del fútbol, rechaza la corrupción, las drogas, el racismo, la violencia, las apuestas, ayuda a otros a no ceder ante instigaciones a la corrupción, denuncias a quienes intentan desacreditar el deporte y utiliza el fútbol para mejorar el mundo. Estaría buenísimo, muchachos, buenísimo que este decálogo lo empiece a aplicar primeramente la dirigencia del fútbol, ¿no? Principalmente eso de rechazar la corrupción. Pero bueno, es lo que hay. Por último, una pequeña reflexión, que es que se necesita algo más que virtudes para una propuesta ética del deporte. Debemos leer los procedimientos en la praxis concreta y buscar la universalidad que posibilite una verdadera atmósfera ética dentro del deporte, y es necesario trascender los contextos concretos de manera crítica para luego volver a ellos. A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Que necesitamos la interacción para que la reflexión como ejercicio constante en la toma de decisiones y en la formación del deportista esté presente en el día a día, ¿no? Que nosotros formemos al deportista y a toda la gente que rodea el deporte dentro de una atmósfera que esa toma de decisiones sea en base a esa reflexión ética en búsqueda de la virtud y que nos acerque a ese ideal de la felicidad que hablaba Aristóteles. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a resolver un montón de problemas a la hora de la toma de decisiones.
Muchachos, ¿alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna reflexión que quieran compartir, alguna experiencia? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, visto que o son unos fenómenos o no entendieron nada, este, los invito al próximo jueves a la misma hora por el mismo canal a seguir con la segunda clase. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos, que pasen bien, muchachos. Bueno, hasta Gracias. la próxima. Nos vemos, Gracias. pase bien, profe. Hasta la próxima, profe.